Gestión Cultural, el podcast, episodio número 98. Hoy hablaremos sobre la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy, ya 6 de diciembre del año 2024, vamos a explorar un documento que es fundamental para la gestión cultural a nivel internacional, estés donde estés, la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional. Un documento muy importante que se firmó en 1966 y en donde, en este texto, que fue impulsado por la UNESCO, define los valores que son esenciales para fomentar no solo el entendimiento entre las naciones, sino que marca la pauta, marca las bases para la propia cooperación cultural a nivel internacional. La cooperación cultural internacional es clave para preservar no solo la diversidad, sino que fortalecer el diálogo entre las propias culturas y garantizar que el conocimiento y el arte pues trasciendan fronteras, ¿no? Fue un documento y es todavía un documento muy importante que toda persona de la gestión cultural debe de estudiar y debe tomar en cuenta a la hora de emular, ¿no?, estos proyectos de cooperación cultural. Pero antes, recordarles que tenemos abierta la inscripción al Diplomado en Formulación de Proyectos Culturales. Ya quedan muy pocos espacios, así que estoy súper contento de que podamos, a casi un mes de empezar, tener el cupo completado. Recordad que son 8 sesiones, empezamos justo el 11 de enero. Así que podés anotarte desde ya y empezar el 2025 con todos los poderes, ¿no? Recuerda que puedes inscribirte o tener mayor información en acultura.org/diplomado, o puedes escribirnos y seguirnos también en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn. Nos puedes encontrar como acultura.org. Dicho esto, vamos al meollo del asunto, a lo que nos concierne el día de hoy, la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional. Vamos a ponernos en contexto antes de empezar a tomar aquí esos principios, ¿no? Primero, ¿por qué surge este documento? Recordemos que estamos en 1966, estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Hay dos poderes hegemónicos, por así decirlo, en donde está Estados Unidos por un lado, ¿no?, casi de manera occidental, y está la Unión Soviética, ¿no?, del otro lado del mundo. Ambas naciones, pues no vamos a entrar así en detalles de la historia, pero ambas naciones tenían esta pugna que en realidad pues no era una pugna directa, pues, ya que no entraron en guerra oficial. Sin embargo, existía esta tensión, ¿no? Y por eso le llamaba Guerra Fría, ¿verdad? De que no había ese intercambio de disparos, pero sí había este conflicto, esta tensión, ¿no? Y aquellos países que apoyaban uno u otro bando, ¿verdad?, también se miraban, ¿no?, inmiscuidos en este conflicto, a pesar de que pues no había ninguna diferencia realmente nacional, ¿no?, sino que era meramente ideológica. Entonces, en este contexto hay una gran necesidad de que, reconocer de que la cultura pues va más allá de los países, ¿no? Y todas las personas tenemos derecho a acceder a todos los tipos de cultura que existen. Y al haber esta división entre dos ideologías, ¿no?, que imperaban en el mundo, a mí, como persona, ¿no?, como ciudadano de la aldea global, pues se me impedía o se me prohibía conocer sobre la cultura de las otras naciones que pertenecían al otro lado, ¿no?, a la otra ideología. Entonces aquí se hace una reflexión muy interesante, porque la idea de que la cultura tiene que ser consumida o debe de ser disfrutada más allá de las diferencias ideológicas o nacionales es la base, ¿no?, de este documento. Y está esta necesidad urgente de fomentar la paz y la comprensión mutua entre estas naciones, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos el hecho de que yo pueda acceder, ¿no?, al patrimonio cultural que existe en el otro lado, ¿no?, ideológico, por así decirlo, pues, o el enemigo político, pero también que se comprende que la cultura podría ser un puente de entendimiento. Entonces se crea con la diligencia, ¿no?, de la UNESCO esta declaración para hacer ver y establecer los principios de esto, ¿no?, de todo lo que estoy hablando, esta filosofía hecha ya un marco jurídico, ¿no?,
un documento que establece los principios éticos que van a guiar las relaciones culturales a nivel internacional. Entonces, el objetivo principal de este documento fue reafirmar que la cultura no solo es un derecho humano, sino que su intercambio, el intercambio de la cultura, el intercambio del arte debe de ser libre, debe ser equitativo, pero sobre todo, respetuoso de las identidades locales. Entonces, aquí es bien curioso, pues, porque ya nos dimos cuenta también con otras convenciones que el contexto histórico y político del mundo es el que va dando forma a estas relaciones culturales que tenemos. Esto parece muy obvio, pero a veces lo pasamos por alto, ¿no? Que el contexto político actual sin duda va dando forma a cómo nosotros gestionamos la cultura, aunque pues no lo queramos ver o a veces nuestros países no están involucrados directamente en un conflicto, pero sin duda este contexto internacional le da forma a esas políticas internacionales, le da forma a ese derecho internacional que forja cómo nosotros vamos a gestionar la cultura. Y en este caso, pues la declaración fue muy importante por lo mismo, ¿no? Que ya he repetido. Este intercambio, el ser humano tiene derecho a intercambiar culturas, a conocer otras culturas, que vayan, que superen más bien este muro ideológico o este muro político, ¿no? No importa que mi país incluso esté en guerra con el tuyo, los artistas, las personas de patrimonio, todo el conocimiento, todas las prácticas, tradiciones, tienen el derecho de pasar esas fronteras. Al igual que, por ejemplo, ¿no? Yo soy exiliado o estoy en otro país o en un país que está en conflicto y no puedo regresar a mi nación, yo tengo el derecho de seguir consumiendo o de seguir practicando mi cultura. Entonces, esto es bien interesante porque la declaración lo establece como un derecho humano, ¿no? Un derecho humano universal. Voy a citar 4 principios que son los más esenciales de la declaración. Sin embargo, pues podríamos estar aquí horas, ¿no? Si no dar un curso entero sobre esta declaración, porque es bien curioso, como menciono, que marca las bases, ¿no? De lo que conocemos ahora como la gestión cultural o la cooperación cultural a nivel internacional. Todo el marco ideológico, realmente, curiosamente, ¿no? Tiene esa idea, ¿no? De poder transmitir las bases de cómo nosotros vamos a gestionar la cultura entre países, ¿no? Entonces, uno de los principios es que la cultura, como repito, es un derecho universal. Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, no solo de su comunidad, sino que acceder a los beneficios del progreso cultural internacional, ¿no? Es decir, yo tengo el derecho de que si existen nuevas herramientas, nuevos hallazgos, nuevas tradiciones, nuevas formas de hacer arte, no solo en mi comunidad, sino que a nivel regional, internacional, yo tengo el derecho de participar, ¿no? De esta vida cultural. El derecho a la participación en la vida cultural tiene como mella y tiene como nacimiento en esta declaración. Entonces es súper interesante, ¿verdad? Porque no solo es el hecho de que yo tenga derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, sino de acceder a estos beneficios. Otro principio muy importante que establece la declaración es el respeto por la diversidad cultural. La cooperación debe reconocer y respetar la propia diversidad de las culturas, evitando que haya una imposición de una sobre otra, ¿no? Y aquí es bien complicado porque a veces, ¿no? Y sobre todo, posicionémonos en la Guerra Fría, ¿no? Que existe un poder hegemónico, ¿no? Dirían algunos teóricos, en donde un país pues intenta imponer su agenda por sobre otro, ¿no? Y esa agenda, además de política, militar, si querés, ¿no? También es una agenda cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿No? Había esta intención de que la cultura de ese país que dominaba, pues fuera la cultura universal. Y esto pues va en un claro irrespeto a la diversidad que tenemos en el mundo, ¿no? La diversidad de culturas, de identidades. Y esto pasaba en los dos lados, ¿no? Tanto del lado americano anglosajón, ¿no? Y del lado soviético, puesto que incluso la misma Unión Soviética intentó como establecer una sola cultura, ¿no? En todos los países que estaban, ¿no? Ligados a la Unión Soviética, pues es que no es que estaban ligados, pues eran parte de la Unión Soviética, pero sabemos, por ejemplo, que el ruso fue
el idioma difundido y casi de obligatorio cumplimiento, incluso en países en donde no era su lengua principal. E igual del otro lado, ¿no? Ahora vemos como el inglés es como una obligatoriedad para todos los países de Occidente, y está por encima el aprendizaje del inglés está por encima precisamente de otras lenguas, ¿no? Nacionales o locales. Entonces, aquí podemos ver de que es claro como la agenda cuando se impone, ¿no? Una agenda política también se impone sobre la cultura. Y lo que hace la declaración es decir, bueno, esto pues está bien, ¿no? Que hayan agendas, o sea, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo, pero debemos reconocer y respetar las propias diversidades de las culturas. O sea, está bien, aprende inglés, pero eso no quita de que debes de proteger tu lengua materna, ¿no? Tu lengua nacional, el idioma, ¿no? Con el cual han crecido tus comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Un tercer principio que me parece muy interesante es el acceso al conocimiento. El intercambio cultural debería facilitar el acceso al propio conocimiento universal. Y en este caso, la educación y el arte juegan un papel especial, ¿no? La educación y el arte deberían de ser gratuitas, ¿no? Para todas las personas, independientemente de su origen. Aquí pues no hablan de la gratuidad de la educación y el arte, pero sí hablan de facilitar ese acceso, ¿no? Por parte de los estados, por parte de los gobiernos. Entonces, y aquí también algo muy interesante es que independiente del origen que tengan esas personas, tienen derecho a acceder a este conocimiento a través de la educación y el arte, ¿no? Entonces, esto marca un hito muy, muy fuerte porque, bueno, de hecho muchos de los objetivos de desarrollo sostenibles actuales están basados en esto, ¿no? En el derecho humano del acceso al conocimiento y muchas veces ese conocimiento está dado por la cultura, ¿no? A través de la educación y el arte. Y por último, otro principio muy, muy importante es la solidaridad y la propia equidad, ¿no? Las naciones con más recursos tienen la responsabilidad de apoyar a las regiones con menos acceso a la cultura y a la educación, ¿no? El hecho de que tú seas un país hegemónico, ¿no? Y repito, nos ponemos en contexto de la Guerra Fría, te da también una responsabilidad, ¿verdad? No solo es tener el poder por tener, sino que en la declaración te dice tenés que tener una responsabilidad con aquellas naciones que tienen menos recursos, pero no tienen tan, y por ende, ¿no? No tienen acceso a la cultura como tú lo tienes. Entonces, el acceso a la cultura es un derecho humano y por ende es tu responsabilidad poder apoyar, ¿no? Y por eso es una declaración de cooperación cultural internacional, ¿no? Entonces, hay muchas formas de verlo, la verdad, actualmente, y hay muchas formas de interpretarlo. Ya no vivimos en la Guerra Fría, hoy vivimos guerras reales, ¿verdad? Pero la verdad es que también tiene mucho que ver con cómo vemos la cultura, no como una cuestión de privilegios, sino como una cuestión de derecho humano, ¿no? Que las personas tienen derecho a poder expresarse, tienen derecho a practicar un arte, tienen derecho a poder ser parte de las prácticas culturales de su comunidad, ¿no? De los festivales, de las tradiciones. Entonces, en un mundo que está totalmente globalizado, ¿no? Que ahora le llaman la aldea global, la cooperación cultural es clave. ¿Por qué? Porque así enfrentamos esos retos que tenemos ahora ya en la globalización, como la xenofobia, los prejuicios, ¿no? El racismo. La cooperación cultural te va a permitir que ese intercambio de arte, ese intercambio de expresiones, reconozca en la otra persona, en la otra comunidad, la misma humanidad, ¿no? Que yo tengo. Entonces, en este mundo, ¿no? En que cada vez nos homogenizamos más, aparecen estos retos muy, muy trascendentales en la actualidad, ¿no? El poder superar la xenofobia, el poder superar la estigmatización, ¿no? Y aquí también esta declaración podría dar respuesta a la propia desigualdad cultural, ¿no? Que les mencionaba, porque la declaración lo que destaca es la necesidad de compartir estos recursos. Y no solo los recursos, sino que fomentar este intercambio de conocimientos para reducir estas brechas culturales, ¿no? En que, bueno, en ese momento hablábamos o hablaban de naciones con menores recursos, ¿no? Y naciones con más recursos, pero también comprendemos que aún en estas naciones con un Producto Interno Bruto grandísimo, existen personas que no tienen acceso a la cultura, ¿no?
Entonces, no se trata de una cuestión ya ahora tanto de recursos, sino de conciencia y de accesibilidad de la cultura. Y esto también me trae a colación el propio concepto ahora, ¿no? Que se maneja de sostenibilidad y de sostenibilidad en la cultura, ¿no? La cooperación internacional puede ser un motor para la protección del patrimonio y del desarrollo sostenible. Y esto pues lo rescata y lo fundamenta muy bien esta declaración de principios de la cooperación cultural internacional. Así que esta declaración para mí sigue siendo un referente esencial para cualquier persona que se dedique a la gestión cultural. Realmente no es muy extenso, es una declaración muy corta, pero que, repito, tiene las bases y los principios de cómo comprendemos el acceso a la cultura hoy, de cómo se gestiona la cultura hoy. Entonces, cualquier persona que sea gestor cultural o gestora cultural y que quiera promover precisamente la diversidad, ¿no? Y el entendimiento global, pues necesita darle una ojeada a esta declaración y ver de que, bueno, la humanidad, pues no estamos empezando de cero, ¿no? Sino que hay bases que ahí están, ¿no? Y están vigentes, o sea, la declaración no está, pues, no está abolida, ¿verdad? Ni de ninguna forma, todavía sigue vigente. Y implementar estos principios de la propia declaración no solo fortalece, ¿no? La gestión cultural como tal, sino que también contribuye a construir un mundo que sea más equitativo y solidario, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando, poder ayudar, ¿no? A la propia humanidad a salvarse de ella misma. Pero bien, este ha sido el episodio de hoy. Me gustaría, ¿no? Que me dejaras en los comentarios, ya sea de Spotify o desde donde nos estés escuchando, qué pensás acerca de esta declaración. ¿Ya sabías? ¿Qué crees que se puede rescatar? O más bien deberíamos de hacer una nueva reinterpretación, ¿verdad? Y si es así, ¿cómo lo haríamos, no? De hecho, vamos a ver en otros episodios, ¿no? Por ejemplo, la Convención de Diversidad Cultural, ¿no? Abreviada, de la UNESCO, que también toca el tema de cooperación cultural internacional y lo hace con base a esto, ¿no? A estos espíritus que tenía la propia declaración en su momento. Pero sin duda fuese increíble, ¿no? Que hubiera una convención que estableciera los nuevos principios de cooperación cultural internacional, sobre todo en el mundo en el que estamos, ¿no? En el cual, por ejemplo, nada menos en el conflicto que se está viviendo, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y que esta enemistad lo que hace es que exista un odio por la cultura del otro, ¿no? Y la desaparición de una de las dos culturas, lo cual está mal, ¿verdad? Porque al final es un conflicto político y debería de limitarse a ello, o a un conflicto militar, pero no, ¿verdad? Trascienden también la cultura. Ahora vemos, ¿no? Como hay patrimonios culturales que están destruidos, que están siendo destruidos en la guerra, y esto pues deja muchísimo que desear, ¿no? Además de que viola todo derecho humano, todo derecho humanitario, etcétera. ¿Qué pensás? Déjanoslo en los comentarios porque me encantaría saber tu opinión. Además de que nos puedes escribir, ¿no? Como te decía, a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn. Nos encontrás como a Cultura ORG y estaré súper complacido de poder conversar, ¿no? Con ustedes sobre este tema tan importante y tan interesante, ¿no? Así que bueno, ya es viernes, así que por favor descansen, recarguen pilas, nos vamos a ver, espero yo, o escucharme bien, ¿no? O ustedes me van a escuchar, que también es más preciso, ¿no? El día lunes, espero yo, ¿no? Si todo sale bien. Mi nombre es Alejandro Carray, por si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.